resolverse ellas mismas. Así que lo que quiero compartir con ustedes hoy es esto de qué significa el 8 de marzo, ¿no? El Día Internacional de la Mujer, porque hay muchos que recibimos felicitaciones en este día, y hay otras personas que realmente como que recuerdan o se conmemora este día, ¿no? El día de hoy, el Día Internacional de la Mujer, es una ocasión para conmemorar y también para celebrar algunas cosas. Se conmemora porque se trata de traer a la memoria un día fatídico que abrió los ojos de la sociedad. Un día en el que muchas mujeres trabajadoras de una fábrica en Nueva York murieron por reclamar mejores condiciones de trabajo y reducción en la jornada laboral. Tenemos que recordar que en 1911 por primera vez se conmemoró este suceso. Para entonces ya había peticiones del derecho al voto, al trabajo, a la ocupación de cargos públicos, a la educación, a la no discriminación. Así, recién en 1917, durante la Revolución Rusa, las mujeres obtuvimos el derecho al voto. Pasaron 60 años después de aquel incendio en aquella fábrica, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró a 1975 como el Año Internacional de la Mujer. A partir de ahí, el 8 de marzo de cada año es considerado el Día Internacional de la Mujer. Después de casi 115 años, hay indudables avances que deben ser celebrados, y acá aparece la palabra celebración. Entre ellos están mayor acceso a la educación, trabajo remunerado, participación política de la mujer y en cargos de decisión, reconocimiento de la violencia de género y creación de leyes y políticas empresariales a favor de la equidad, la diversidad y la inclusión. Sin duda son muchos avances que debemos celebrar, pero también creo que debemos recordar que no en todos los países del mundo se avanza por igual. Esta semana llegó a mis manos una nota que me parece pertinente de traer, un extracto, donde el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, dijo que los avances hacia la igualdad de género se están desvaneciendo ante nuestros ojos. También dijo, y hablando de forma global, que la igualdad de género está a 300 años de distancia, según las estimaciones de ONU Mujeres, que es la organización dedicada de ONU, dedicada a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres. Sin duda hemos logrado muchísimo, pero debemos recordar que falta mucho más para no dejar a ninguna mujer atrás. Lo que resulta una inspiración para este foro, para cada una de nosotras como mujeres y para nuestra organización. Así que espero que disfruten de la exposición de cada una de las panelistas y que sigamos trabajando por nosotras, las mujeres. Gracias, Sami. Muchísimas gracias, mi querida amiga. Maravilloso resumen. Gracias, gracias. Bueno, a continuación presentamos el siguiente panel que estará a cargo de la ingeniera industrial Evangelina Huema Ayaga. Ella es una mujer multifacética, tiene muchos años de experiencia en el sector del gas y aceite, es emprendedora, es fundadora de Malabo, también es conferencista internacional, es apasionada de las causas sociales con valores que incluyen solidaridad, sororidad. Es también una mujer ocupada y preocupada por el empoderamiento de las mujeres en su comunidad. Es una mujer que también ama servir. Ella nació con el don de servicio y nos vamos a deleitar en esta siguiente mesa con el tema educación, innovación, ciencia y tecnología. Y no quiero pasar al siguiente tema sin antes desearte que el creador del universo te dote de muchas y más bendiciones, querida amiga, ya que estuviste de cumpleaños recientemente. Te abrazo con mucho amor. Gracias por todo, mi Eva. Gracias. Muchísimas gracias, Sami.
Un placer. Pues nada, pues vamos a dar inicio a este panel. Vamos a darles también darles la bienvenida a los que nos están siguiendo online y así también como a las expertas que me están acompañando en este panel. Como ya mencionó mi compañera Sami, el panel lo hemos titulado Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Antes de introducir a mis invitadas de hoy, me gustaría compartir información acerca de lo que comparten en los medios sobre estas áreas para ir como que aterrizando a nuestra audiencia un poco sobre qué tratan estas áreas. Hoy en día surge la necesidad de aprender y hacer ciencia, tecnología e innovación en todos los espacios del quehacer humano, como son en las aulas educativas, en las empresas, en los centros de salud, en las instituciones. Son muchos los expertos que aseguran que invertir en educación, innovación, ciencia y tecnología es invertir en el desarrollo, en el crecimiento de las economías, en la calidad de vida de las personas, porque estas disciplinas ayudan a mitigar los grandes desafíos de la humanidad, como son el cambio climático, la pobreza, la desigualdad y otras áreas cruciales, ¿no? Según la Real Academia Española, la ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, ¿no? Entonces, la tecnología es esa metodología que nos ayuda a aplicar estas técnicas y estas técnicas que hemos observado en la ciencia y poder hacerlo práctico, ¿no? Poder hacer práctico este conocimiento. Y la innovación no es más que la acción y el efecto de innovar, la creación de modificar este producto que hemos creado a través del conocimiento que nos ha dado la ciencia, la tecnología que nos ha permitido mapear o crear una metodología para poder aplicar y luego crear este producto o este servicio, ¿no? Que vamos a innovar, ¿no? Los medios aseguran que los países que utilizan ciencia, tecnología e innovación son los países que hoy en día están evolucionados. ¿Por qué? Porque ellos reconocen los beneficios de estas disciplinas, invierten cantidad de dinero para el desarrollo y las aplicaciones de las mismas, hacen muchas investigaciones que les permite producir la tecnología y que luego pueden vender en el mercado, ¿no? Entonces, la humanidad requiere de innovaciones limpias, ¿sí? Personas creativas y capacitadas para afrontar los problemas sistemáticos y complejos que hoy en día estamos afrontando, ¿no? Pero hay una brecha, existe una brecha en estas áreas que no solo son también para los países subdesarrollados, sino también las mujeres, ¿no? Según la UNESCO asegura que la brecha de género existente, las mujeres representamos solo el 35%, ¿no? Las mujeres representan el 35% de personas que estudian carreras profesionales y solo el 30% estudian carreras investigativas y científicas, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, no? Y de eso nos van a ayudar un poco nuestras invitadas de esta noche. Tenemos a la economista Diana Valderrama, a la ingeniera civil Dora Ordóñez y la periodista Carol Franco. Diana Valderrama es doctora en economía cuantitativa, es máster en relaciones internacionales, máster en desarrollo económico y consultora internacional e investigadora en campos analíticos y aplicados. Es directora nacional de la Red Sororidad Pacto entre Ellas Internacional para Bolivia, investigadora en campos teóricos y aplicados, miembro de la organización Mujeres en Ciencia en el Mundo, en Desarrollo, y es cofundadora de Bolivia Mind Blockchain, organización cuyo objetivo es la búsqueda de soluciones informáticas innovadoras y confiables para el servicio de la sociedad. También me está acompañando, mi segunda invitada es Dora Ordóñez, que nos acompaña desde Ecuador, es abogada, es ingeniera, con 2 posgrados en diseño de proyectos y gerencia de proyectos para el desarrollo, directora de la agencia NetHuman, Pacto Global de Mujeres Líderes. Es una mujer con una amplia experiencia en sostenibilidad empresarial, alineados a los derechos humanos, medio ambiente y anticorrupción. Es candidata para la prefectura de ASAU de la selección
elecciones seccionales de Ecuador de 2023, el 5 de febrero de 2023. Docente de la Unidad Académica de Ingeniería Industrial y Construcción por la Universidad Católica de Cuenca, ¿no? En Ecuador, donde imparte asignaturas como son física, álgebra lineal, matemáticas, realidades socioeconómicas, emprendimiento, innovación, gerencia empresarial, mecánica de fluidos, resistencia de materiales, etcétera, ¿no? Y mi tercera invitada es Carol Franco. Ella es periodista, es ingeniosa y multipremiada, directora nacional de la Red Sororidad Pacto Entre Ellas Internacional en Colombia, directora y cofundadora de la revista Level, un medio de comunicación social independiente dirigido a generar conciencia sobre el rol de la mujer y la población diversa, ¿no? Y los derechos humanos. Desde su rol directivo tiene el compromiso de formar personas en diversidad por medio de programa Level Mentoring. Ha realizado 120 mentorías a 753 mujeres de Latinoamérica, asimismo para exaltar el trabajo de las mujeres en las áreas de la ciencia, la ingeniería y la tecnología, ¿no? Coordina los premios Mujeres Épicas, que tiene como finalidad visibilizar la labor de mujeres que han tenido la valentía de romper los estereotipos desde su ejercicio en STEM. Pues una vez que he introducido a mis invitadas de esta noche, quiero compartir la estructura del siguiente panel. Vamos a hacer 3 preguntas para cada panelista. Van a tener 5 minutos para contestar a cada pregunta. Y vamos a comenzar contigo, Diana, con tu primera pregunta, que es ¿cuál es el impacto de la educación, la ciencia y la tecnología y la innovación como áreas claves para la Agenda de Desarrollo Sostenible? Muchas gracias, querida Eva. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están siguiendo, pero muy particularmente a todas las maravillosas mujeres que nos siguen y a aquellas que componen esta red. Muy especialmente a nuestra directora Cintia Palomino y a Eva, que tan gentilmente me han invitado a este panel, también a mi querida Sam. Hoy es un día muy especial porque recordamos el valor de las mujeres en todos los ámbitos de la vida y entre ellos en la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación, como bien menciona la pregunta. ¿Y cuál es el impacto que tiene todo esto sobre la Agenda 2030? Y es importante que siempre tengamos en mente que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son en sí mismos objetivos alineados a los derechos humanos. Por tanto, al ser la educación, la tecnología y la innovación parte de la propia agenda en sus diversos objetivos, ya sea de forma directa o de forma indirecta, como por ejemplo el ODS 4, que está directamente relacionado con la educación, o algunos otros objetivos que implican a la ciencia, a la tecnología y a la innovación, pues lógicamente todo lo que es toda esta área tan bonita siempre nos va a ayudar a lograr estas metas de los objetivos de desarrollo sostenible que se han trazado desde el 2008. De hecho, la ciencia y la tecnología juegan un rol muy importante para el logro de los ODS, en particular en aquellas metas que están referidas al bienestar humano, como la salud, el agua limpia, el saneamiento básico, el cambio climático, la energía limpia, el trabajo decente e incluso algunas áreas que nosotros tal vez no las percibimos tanto, como por ejemplo puede ser la producción responsable y, bueno, muchas otras áreas en las cuales se desarrolla el ser humano. Y todas ellas, cuando nosotros le infundimos educación, ciencia, tecnología, innovación, pero con un aditivo de esta conciencia humana, lo que nosotros estamos haciendo es lograr o promover precisamente tanto el desarrollo económico como el desarrollo humano. Entonces, la ciencia, la tecnología, la innovación comprenden la producción, la difusión, el uso del conocimiento, este conocimiento para potenciar a la raza humana, para desarrollar ese potencial que tienen los seres humanos. Entonces, se puede decir que la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación son pilares para lograr el cumplimiento de la Agenda 2030 y por lo tanto también, por supuesto, estas metas que se han trazado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero también coadyuvan a promover el acceso a la información, tanto para lograr las propias metas como para visibilizar estos logros y así generar impactos sobre el bienestar a través de los efectos multiplicador, efecto contagio, efecto demostrativo.
inciden psicosocialmente en el ser humano de forma tal que estos efectos acaban teniendo impactos más allá de los programados. Se propagan estos efectos, porque más personas están motivadas a realizar acciones propias para la sociedad. Más personas se motivan no solamente en educarse, en innovar, en desarrollar tecnologías, sino también se motivan a ayudar a otros a mejorar su calidad de vida. Excelente, excelente, Diana, excelente contenido. Ahora pasaríamos a y discúlpame porque antes tenía que darte la bienvenida y estaba un poquito nerviosa. Ahora te doy la bienvenida a Dora y Caro, bueno, a todas, a las tres, y gracias por acompañarme en este panel. Dora, si quieres decir unas palabras antes que te pase a tu primera pregunta. Gracias, Eva, querida, qué gusto verte, y también a todas quienes somos parte de esta red internacional de la que me plazco también conformar como una de las coordinadoras de una comisión importantísima que tenemos en Ecuador y particularmente en Cuenca, así que estoy contentísima. Gracias, bienvenida. Gracias. Ok, entonces tu primera pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los países subdesarrollados para avanzar en la construcción de sociedades de conocimiento? Bueno, entiendo que tengo 5 minutos para responder la pregunta. Voy a tratar de ser sumamente concisa porque los desafíos se pueden enfrentar y entender desde las diferentes particularidades territoriales. Es decir, no son los mismos desafíos que enfrenta, por ejemplo, un país en Europa que lo que sucede en América Latina, considerando las diferencias marcadísimas que tenemos desde la penetración de la tecnología en los diferentes sectores y sobre los mismos recursos que se necesitan para ello. Ahora, los desafíos también se pueden entender de manera general. Ahora, siempre que hablamos de sociedad del conocimiento, hablamos de educación. Y esa quizás ha sido una de las menores prioridades que han tenido los gobiernos. Me voy a enfocar en lo que tiene que ver con América Latina. ¿Cuáles son esos desafíos específicos? Primero requiere buenas estrategias. Ahora, si hablamos de estrategias, necesitamos hablar también de política pública. Y cuando hablamos de política pública, hablamos del ejercicio político de quienes ejercen precisamente esa política en los diferentes niveles jerárquicos de autoridades. Todo parte por las decisiones de las instituciones públicas y de los gobiernos que obviamente son quienes llevan adelante la inversión, sobre todo en educación, que se necesita. En esta época última de pandemia nos dimos cuenta de las grandes brechas de acceso tecnológico que tenían comunidades alejadas de los centros urbanos. Por lo tanto, hay que considerar varios aspectos. ¿Cuál es la estructura económica? ¿Cómo está la penetración digital y tecnológica en los diferentes territorios? Hablando en este momento de América Latina, les decía, ¿no? Eso quizás como uno de los casos de estudios que más conocemos. ¿Cuál es la predominancia de las instituciones? ¿Cómo se implementa el entendimiento? Ese es un factor importante. No se trata solo de facilitar el conocimiento, sino cómo están entendiendo los diferentes niveles estudiantiles ese conocimiento. ¿Cuáles son los cambios demográficos que tenemos? Porque en este momento también grandes centros urbanos, sucede en el Ecuador, sucede en las provincias del Ecuador, grandes centros urbanos siguen poblándose mientras otros sectores rurales están quedándose sin personas que hagan producción agrícola, por ejemplo, o producción artesanal, que en muchos de los países de Sudamérica son un verdadero valor inmaterial. Y lamentablemente eso no lo estamos viendo. Es decir, estos cambios sociales que se dan por la transformación demográfica, pues tienen que considerarse en estos desafíos. Y ahora también los cambios políticos y sociales. En el Ecuador estamos por enfrentar ya probablemente un juicio político al presidente a los 2 años y medio más o menos de gestión. Es decir, esa inestabilidad obviamente le da esta dificultad para poder tener políticas públicas sostenidas. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Varios, económicos, políticos, sociales, pero sobre todo de educación incluso
para quienes somos o son parte de las esferas políticas que son quienes toman decisiones, ¿sí? Ahora, eso es importante también entender. Ahora, desde una perspectiva de género, quizás es mucho más marcada esa diferencia y ese desafío, porque como bien decías tú, Eva, hay un porcentaje menor de mujeres que pueden acceder a educación superior. Hay un porcentaje menor de mujeres, a pesar de que existen leyes que la promuevan, de participación política de mujeres. En el Ecuador existe, por ejemplo, una ley, el Código de la Democracia, que obliga que el 50% de participantes en política, esto tendrá que ser para el 2025, ahorita es el 30%, pero tiene que llegar a ser el 50% en el 2025, tienen o tenemos que ser mujeres. Pero pasa algo realmente lamentable. No siempre las candidatas tienen opciones de llegar a estos cargos, porque todavía tenemos una esfera lamentablemente machista, y no porque nos falta capacidad, ojo, es más, a nosotras nos toca demostrar más capacidad, que sí estamos capacitadas para llegar a esos espacios de decisión. Entonces, lo que se hacía referencia hace un instante de que hemos dado pasos hacia atrás, yo coincido lamentablemente con esa expresión de que nos faltarán cientos de años para poder juntas, porque eso es lo que sí considero y creo, juntas poder lograr ese cambio de presencia representativa importante de las mujeres. Wow. Wow, gracias por tu aporte, Dora. Ahora pasamos con Carol con su primera pregunta. Carol, ¿te gustaría compartir unas palabras? Hola Eva, buenos días, buenas noches para ti y tal vez buenas tardes para muchas de las personas que nos están viendo. Un gusto siempre estar en estos escenarios de NetHuman, Red Sororidad, y de compartir con todas ustedes y retroalimentar esta información que es tan valiosa, vanguardista, pero sobre todo estructural para nuestra sociedad. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti y a todas vosotras por estar aquí hoy. Entonces pasamos a tu primera pregunta. Las carreras STEAM, que son ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, son consideradas interdisciplinarias, ¿no? Ya que representan la convergencia para incrementar la creatividad en la resolución de problemas. Ellas ayudan a desarrollar el pensamiento creativo, capacidades de liderazgo, la inteligencia emocional y la habilidad de interrelacionarse con personas de diferentes disciplinas para la innovación en temas de interés actual, ¿no? ¿Tú podrías hablarnos algo de los desarrollos y desafíos en la educación STEAM? Sí, claro que sí. Fíjate, Eva, que cuando tú haces este contexto de las carreras que están a nivel de STEAM, es importante resaltar que, por ejemplo, en la ciencia siempre se han visto involucradas históricamente las mujeres. Lo que pasa es que su rol era un rol tan minimizado y en muchos casos oculto, en el sentido de que las investigaciones, los papers han sido firmados por hombres, independientemente si hay una participación de las mujeres. Y lo que nos ha venido revelando la historia es que grandes desarrollos científicos han tenido una mujer no detrás, sino al frente liderando este tipo de investigaciones. Entonces, más adelante voy a hablar de esos desafíos de visibilizar a las mujeres que ya están en las ciencias, pero entonces empecemos por el tema de desarrollo, que es lo que hemos avanzado desde ese entonces que te estoy mencionando, donde las mujeres no firmaban sus investigaciones científicas. Pues tenemos una conciencia en un nivel elevado, no en el nivel que quisiéramos y que sería beneficioso para la sociedad, pero sí tenemos una conciencia de los aportes que hacen las mujeres en la investigación científica, en la ingeniería, en las matemáticas. Para ponerte un ejemplo, lo que es la industria farmacéutica, por muchas décadas las investigaciones y los medicamentos estaban pensados para los hombres. Las últimas décadas se ha dado cuenta de que es necesario tener un enfoque de género
y que los medicamentos no reaccionan igual en los cuerpos de los hombres que en los cuerpos de las mujeres. Entonces ahí tenemos uno de los desarrollos a nivel científico de que se está contemplando y se está poniendo esa línea de género en temas de investigación. También a la hora de acceder a las carreras científicas, de ingeniería, de matemáticas, pues las universidades también han empezado a priorizar y a llamar la atención de las mujeres, y hemos visto un aumento en la última década, en las 2 últimas décadas, para ser más clara, sobre la participación de las mujeres en la ingeniería y en la programación. También, entonces, hay un aumento en el interés por este tipo de carreras. También hay un incremento de recursos económicos para generar mayor investigación y para dar más cuotas en materia de género en temas de investigación en STEM. ¿Dónde se encuentran los desafíos? Los desafíos se encuentran... O sea, hay desafíos de materia social, económicos, pero uno de los grandes desafíos que tenemos para que las mujeres ingresen al mundo STEM es que se crean capaces de, porque ya tienen, las mujeres ya tenemos esa capacidad, tenemos la misma habilidad matemática que los hombres, la misma habilidad en programación. Entonces necesitamos que las mujeres se crean esa capacidad. ¿Qué es lo que pasa cuando las niñas están entre los 8 y 11 años? Lo que nos dicen las investigaciones de educación, sobre todo el modelo PISA, lo que nos dice es que las niñas a esa edad empiezan a desmotivarse por las matemáticas y como que hasta los 8 años tienen un muy buen desempeño en las matemáticas, pero después de esa edad empiezan a bajarlo e inclinarse más para las áreas de ciencias humanas y ciencias sociales. Entonces, uno de los grandes desafíos que tenemos en materia de STEM es ese autorreconocimiento por parte de nosotras las mujeres de que tenemos esa capacidad y de que podemos ingresar al mundo STEM porque tenemos esas habilidades. Otro desafío es la falta de recursos. Definitivamente sabemos que, por ejemplo, en materia de ingeniería, en temas de matemáticas, pues los recursos no son tan amplios como, por ejemplo, lo tienen las farmacéuticas y lo tienen otras industrias. Entonces, pues es necesario mejorar el aumento de presupuesto, y ese presupuesto también incide a la hora de elegir este tipo de carreras, ¿cierto? Porque finalmente es mucho más económico una carrera en humanidades que una carrera en ciencias y en ingeniería. Entonces también facilitar el acceso a este tipo de carreras en materia de recursos es necesario y es un desafío que tenemos contemporáneamente. El tema de brecha de género, pues sin lugar a dudas, el que sean mayoritariamente, que sean carreras mayoritariamente masculinas, hace que las mujeres también no sientan ese incentivo de estar ahí por no sentirse bienvenidas. Yo soy docente universitaria en una universidad especializada en temas de ingeniería, y pues el patrón es que por cada, no sé, cada 10 hombres que ingresan a estudiar ingeniería, ingresan a estudiar 2 mujeres. Entonces, pues necesitamos también cerrar esa brecha de género en materia de educación, de acceso, y esto está correlacionado con la formación en docentes. ¿Qué es lo que pasa en la universidad con las estudiantes? Pues que los profesores en sus sesgos conscientes e inconscientes, porque es que no todo el mundo lo hace de manera inconsciente, descalifican a las mujeres, descalifican en sus habilidades matemáticas, en sus habilidades ingenierías. Entonces, cuando están cursando la carrera, o sea, ya superar todos los obstáculos para ingresar a una carrera STEM es bien difícil. Cuando logran superar estos obstáculos y están adentro de las carreras, pues nos encontramos este tipo de sesgos donde los profesores y los mismos compañeros están demeritando y dejando esa sensación de que las mujeres no van a ser tan buenas en su ingeniería, siendo ingenieras,
siendo científicas, siendo matemáticas. Entonces necesitamos ahí también, ese es uno de los grandes desafíos, trabajar esos sesgos conscientes e inconscientes que hay en la academia alrededor de las mujeres. Yo tengo acá, quiero mencionar un par de estudios. La Universidad de Harvard encontró que en estos momentos las mujeres tenemos un mayor interés en participar en la ciencia y en las matemáticas. Esto fue un estudio del 2010. La Academia Nacional de Estudios de Ciencias de Estados Unidos encontró que la educación STEAM a nivel preescolar y de bachillerato es determinante para que haya mayor afluencia de mujeres en carreras STEM. Entonces esa motivación en el colegio es fundamental. Y la Universidad de California en Berkeley encontró que los estudiantes que participan en actividades STEM dentro del colegio, pues también van a mostrar una mayor inclinación por estas carreras. Y la UNESCO, en su estudio sobre STEM en el 2017, indica que las habilidades de STEAM en el colegio lo que va a hacer es propulsar esa creatividad que tú mencionabas y esas habilidades en los estudiantes. Entonces, en resumen, al mencionar estos estudios, es básico y es estructural que desde el colegio se empiecen a implementar estas habilidades STEAM en todos los estudiantes para que puedan tener ese bagaje y esa capacidad de tomar decisión si se quieren ir por esa línea de STEAM. Entonces, que tengan esa introducción desde una muy temprana edad, y ese es uno de los grandes desafíos que tiene la escuela y como sociedad como tal. Wow, muchísimas gracias, Carol. Vamos a hacer la segunda pregunta para Diana. Diana, ¿cómo favorece la formación integral de estas áreas al desarrollo de las potencialidades humanas, los gobiernos e instituciones, las empresas, entre otros, teniendo en cuenta que la brecha existente entre los países desarrollados y en vías de desarrollo? Bien, todo conocimiento es bueno y el ser humano siempre está ávido de saber, de conocer más, de investigar más, y por ello siempre va a ser muy, pero muy importante brindar las mayores oportunidades posibles para su desarrollo. Ahora bien, conforme mejores herramientas tenemos para el desempeño personal y conforme este se va traduciendo también en un desempeño académico y en un desempeño también laboral, vamos a estar siempre en mejor posición para contribuir a las agendas públicas, ya sea en las instituciones gubernamentales o incluso desde la propia empresa o la academia. Sin embargo, siempre es importante preguntarse el por qué, el para qué, el quién para quién, porque todo conocimiento puede ser empleado tanto para el bien como para el mal. Y la educación integral, ¿no? Porque la pregunta iba sobre la educación integral, debe ir acompañada no solamente de todos estos temas técnicos, tecnológicos, sino también acompañada de valores y de principios morales que tengan como pilar el to no harm, el no hacer daño. Ninguna intervención debería dañar a otro ser humano. De allí que, por ejemplo, y voy a retomar este tema de la Agenda 2030, ¿no? De allí que esta agenda sea tan relevante porque nos propone justamente un marco de desarrollo basado en los derechos humanos. Y considero que esto realmente es sumamente vital para no pensar en una educación solamente basada en el conocimiento y la tecnificación, sino que este desarrollo venga también acompañado de esos valores humanizantes. Solo de esta manera, la ciencia y la tecnología van a poder contribuir a un verdadero desarrollo sostenible. ¿Y cómo favorece precisamente esta formación al desarrollo? Diría yo que cerrando precisamente esta brecha. Los países en vías de desarrollo cada vez estamos más lejos de los países desarrollados, no solamente por el uso de tecnología o la aplicación de estas tecnologías, sino también porque nuestra educación comparativamente, como lo mencionaba un poquito también Carol, ¿no? Nuestra educación comparativamente cada vez es menos competitiva, de allí que no salimos bien en estos análisis, en estos exámenes PISA. Y esto incide directamente en lo que son las oportunidades de desarrollo económico, pero por sobre todo en las oportunidades de desarrollo humano.
Y en términos generales, limita no solamente la actividad dentro de un país que está quedando relegado frente al resto del mundo, sino también en términos personales se limitan las oportunidades, incluso de movilidad de las personas. Pongamos un ejemplo sumamente sencillo. El nivel educativo de países asiáticos como Corea o China tiene tal nivel de exigencia que un migrante latinoamericano o incluso muchas veces un europeo está en desventaja y seguramente tendrá limitaciones o menos oportunidades para insertarse laboralmente. De la misma manera, profesionales de gran nivel, de un nivel muy tecnificado, muchas veces no encuentran espacios laborales, ya sea porque los salarios no son competitivos y no compensan sus esfuerzos, o bien porque la tecnología necesaria para el desarrollo pleno de sus capacidades y de todo aquello que ellos han ido desarrollando en su vida académica, pues no existe en otros países que están en vías de desarrollo. Entonces vemos que existen grandes brechas en ambos lados, en ambos sentidos. Por eso también estas limitaciones tienen que considerar otro ámbito, y es este ámbito que también lo mencionaba de alguna forma Dora, ¿no? Este ámbito estructural, que está limitado, que está circunscrito también a todo lo que son los marcos políticos, los marcos normativos, los marcos administrativos. Porque así como sucede, por ejemplo, en términos políticos, que a veces las mujeres no pueden acceder a ciertos espacios políticos, también sucede en las carreras de STEAM, ¿no? Donde las mujeres que están en áreas científicas o de manera más amplia, digamos, estas carreras de STEAM, ya sea de forma directa, ¿no? En las ingenierías, en las ciencias propiamente, o transversalmente, porque muchas otras áreas que no necesariamente están catalogadas como STEAM, utilizan todas estas herramientas para su desarrollo. Y en ese sentido tenemos que ser amplios y pensar en las carreras STEAM no solamente como la etiqueta de la carrera, sino la aplicación de estos instrumentos. ¿Qué es lo que sucede con estas personas? Muchas veces no tienen estos espacios laborales y por lo tanto sufren segregación. Entonces, a lo que nosotros tenemos que llegar es que esta educación integral, provea espacios y provea un marco contextual, pero en todo este sentido súper amplio, ¿no? Desde los valores, la política, los marcos normativos, pero también la aplicación, los mercados laborales que no segreguen a las mujeres, que no segreguen a los grupos más vulnerables, que pueden ser incluso todos aquellos que formamos parte de los países. Entonces, ¿cómo favorece? Pues nos favorece muchísimo, ¿no? Porque nos abre oportunidades, nos abre las puertas precisamente para poder competir en un mundo que eh, cada vez está generando mayores brechas, pero en todos los sentidos, incluso en los sentidos humanos. Wow, excelente. Gracias, Diana. Dora, pasamos contigo, tu segunda pregunta, la cual es, ¿qué alternativas se pudiera articular para la integración de jóvenes y adolescentes a programas educativos que incluyan ciencia, tecnología e innovación? Quiero empezar respondiendo esta pregunta contándoles un caso específico en Ecuador que sucedió esta semana, en donde los índices delincuenciales en algunas de las provincias y ciudades lamentablemente han crecido y digamos, se han encrudecido, sobre todo en algunos lugares. Pero lo más grave es que en una de las últimas detenciones estuvo un niño de 13 años, un niño ya casi adolescente, detenido, de acuerdo a las leyes ecuatorianas penales, no podría enfrentar un proceso fiscalización, digamos, de justicia, ¿no? De juzgamiento más bien. Y claro, yo leía los comentarios de la noticia y muchos de ellos se iban en contra de la actitud, de la acción del niño, pero nadie pensó de cuáles son las oportunidades que en efecto tuvo este niño y qué es lo que le obligó, quizás, o el ambiente o el contexto de su vida que le obligó a delinquir. Y en medio de todos esos comentarios, que fueron la mayoría, yo decía que desconectados estamos de la necesidad de lo que mencionaba hace un rato, de tener una política pública que disponga recursos para poder mejorar las instituciones educativas. Yo he tenido la posibilidad de visitar varias comunidades en donde no existen siquiera materiales didácticos, por lo tanto, este conocimiento no puede ser otorgado a estas generaciones que tienen una brecha enorme solamente entre lo urbano y lo rural, es decir, a 20 minutos tenemos niños, jóvenes que no pueden acceder siquiera a la educación secundaria, no hablemos siquiera de la educación superior, que es un poco a donde está relacionada la pregunta cuando hablamos de jóvenes, ¿no? De jóvenes y adolescentes.
algo que decía Carol hace un instante, la dificultad de que las mujeres podamos acceder a las ingenierías. Yo soy ingeniera civil de profesión, tengo 20 años ya de graduada, y en aquel entonces éramos aproximadamente 9 mujeres, y eso que ya éramos algunas, versus 36 estudiantes. En este momento, la universidad pública en la que estudié tiene un 50% casi de estudiantes mujeres. Miren ustedes la diferencia que existe, ¿no? A pesar de que el examen de admisión y de ingreso también ha cambiado. En aquel entonces yo tuve la posibilidad de escoger la carrera. Ahora sí hay un examen de suficiencia que tiene que sacar un porcentaje alto para el caso de las ingenierías, la medicina, por ejemplo, para poder acceder a la universidad pública. La universidad privada es otra historia. Ahora, también hacía Diana referencia, y me pareció interesante, al modelo educativo de Asia. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo? Y claro, y esa necesidad de complementar la educación. En Japón, los primeros 7 años, y quizás Diana lo conoce, los primeros 7 años los niños y niñas no estudian ciencias, sino estudian valores y ética. Luego de eso, y por eso son de alguna forma la sociedad que son, regresamos otra vez a la conclusión inicial, educación, ¿no? Y cómo se conforma y cuál es la cultura de estas sociedades. ¿Cómo podemos potenciar estas y superar estos desafíos? Primero, entendiendo la realidad de la demanda profesional y el mercado profesional, o el mercado laboral, hablemos así, porque no necesariamente tiene que referirse a un mercado de maestría, de cuarto nivel, de posgrado, de doctorado y postdoctorado, no necesariamente. En muchos de los países, otra vez en Latinoamérica, actividades agropecuarias, actividades ganaderas, actividades artesanales, necesitan tener un nivel, por ejemplo, de tecnología. Y eso nosotros, al menos en Ecuador, tenemos lamentablemente esa deficiencia de no haber enfocado también los recursos, a pesar de que la ley lo determina, de poder tener estos títulos de corto plazo, digamos, de 2 años, que también pueden ser una mano laboral, digamos, una mano obrera calificada para, sobre todo las ciudades que son y tienen marcados actividades industriales, ¿no? Pero no lo hemos visto así. ¿Cuál podría ser entonces esa oportunidad? El hecho de que se pueda entender el mercado laboral y que también la educación esté encaminada hacia suplir esa necesidad educativa, pero también esa necesidad laboral. Y no es difícil, ¿no? No es difícil. La ley en Ecuador sí faculta y facilita que se puedan crear institutos tecnológicos. Y finalmente, yo me pregunto, porque hace poco estaba leyendo algo de la biografía de Churchill, y yo digo, si Churchill hubiera nacido en una familia pobre y no aristócrata, ¿hubiera tenido la posibilidad de hacer lo que hizo en la Segunda Guerra? Esa es la pregunta. Gracias. Wow. Y justo hace como 2 semanas, agregando un poco lo que estás comentando, un post en LinkedIn de un conversatorio entre el actual primer ministro de Gran Bretaña con Bill Gates. El primero le preguntaba al segundo qué se necesita realmente para enfrentar los desafíos globales, y él decía educación, 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 educación en capital humano, ¿no? Entonces, por ahí, la verdad que súper interesante y llena de conocimientos todos vuestros aportes. Pasamos contigo, Carol, con tu segunda pregunta. ¿Cuáles son las limitaciones y los desafíos para la integración de las mujeres en las áreas STEM? Sí, yo coincido con hacia dónde va el panel, que es un tema estructural en materia de educación, ¿no? De acceso a la educación, de calidad de educación y luego de posibilidades laborales. Los desafíos uno de los más grandes son los sesgos de género, esos estereotipos que tenemos alrededor de las mujeres, que las mujeres no son tan hábiles en las matemáticas, que cómo va a ser una ingeniera civil en obra y dirigiendo un grupo de hombres ingenieros. Entonces hay muchos sesgos alrededor de las habilidades y de la capacidad de liderazgo
de las mujeres en la ciencia, en la ingeniería y en las matemáticas, porque siempre se ha pensado que son los hombres los hábiles en estas áreas, y además en el seno de nuestras familias se ha impulsado más a los hombres a estudiar este tipo de carreras, mientras que a las mujeres se le ha promovido más las carreras de cuidado, más las carreras de ciencias humanas. Entonces necesitamos como desafío trabajar esos estereotipos de género que tenemos, esos sesgos inconscientes, no solo en la academia, sino también en nuestros hogares, y ahí volvemos al mismo punto de la educación. El segundo son falta de modelos a seguir. Es muy importante que a temprana edad las mujeres podamos vernos, las niñas se puedan ver reflejadas en mujeres que han logrado estar en la NASA, en las mujeres que han logrado hacer investigaciones científicas, que tienen publicaciones, mujeres que han estado en grandes obras y pues también pequeñas y medianas obras de infraestructura, en las diferentes áreas de la ingeniería, donde tenemos muchas áreas de la ingeniería, de que puedan conocer esas mujeres programadoras. Entonces nos hemos dado cuenta como humanidad que cuando empezamos a quitar la palabra ingeniero y mostramos la mujer ingeniera con cierto tipo de logros, pues las niñas empiezan a decir, yo quiero ser como esta persona. ¿Dónde tenemos una mayor participación de mujeres? En lo que es el rango de medicina, de salud, de higiene, hay una participación muy alta de las mujeres, porque justamente son roles que hemos visto desde niñas. Entonces vamos al médico y nos encontramos una médica mujer. Yo puedo ser una médica mujer. Entonces necesitamos que estos roles sean tan cotidianos como es el de la médica, esos referentes, que sea tan cotidiano verlo en el colegio, que sea tan cotidiano verlo en el cine, que sea tan cotidiano verlo en la televisión, en las novelas, y hablo desde la literatura, no la novela de Netflix o de los canales tradicionales, sino verlo en esa literatura que leemos las mujeres desde pequeñas. Lo tercero, que también lo mencioné en la pregunta, en la respuesta anterior, es un tema de recursos. Pues necesitamos que hayan fondos públicos, que la universidad pública también genere ese espacio de participación de la mujer, ese acceso paritario, y facilite ello. También es importante que en el mundo laboral, entonces aquí pasamos de lo académico al mundo laboral, que en ese mundo laboral pues también se le dé un lugar y se respete a las mujeres que están en la ciencia y se les permita escalar y crecer, que las mujeres que están en STEAM, no solo en los cargos junior, pues haya una paridad, sino también en esos cargos de nivel 1 y nivel 2. Entonces necesitamos fomentar una mejor cultura laboral que promueva a las mujeres. Y en materia de emprendimiento, nosotros desde Revista Level y desde los premios Mujeres Épicas nos hemos encontrado que muchas de las líneas de las mujeres en ingeniería, científicas y matemáticas pues deciden tener sus propios emprendimientos, pero una de las grandes barreras que tienen es a la hora de acceder a capital de inversión de riesgo, a la hora de tener un préstamo bancario. Y se está comprobado que en lo que es la banca en el mundo no le genera mucha seguridad a las mujeres, no genera mucha tranquilidad hacer préstamos a las mujeres. Entonces necesitamos también cambiar esa cultura, porque cuando vamos y miramos las estadísticas, las que mejores pagan, las que menos se atrasan, son las mujeres, pero como es un tema de estereotipo alrededor de las finanzas y del acceso de recursos, pues eso impide que los grandes inversionistas quieran invertir cifras importantes en los emprendimientos de mujeres. Entonces, pues bueno, son varias limitaciones y desafíos. Tenemos limitaciones a nivel cultural, aquellos sesgos inconscientes que tenemos, limitaciones educativas a la hora de facilitar el acceso a estas carreras, limitaciones en cultura laboral, que necesitamos que se promuevan más esos cargos de liderazgo, y desafíos a nivel de materia de financieros.
Yo no te Eva, estoy ¿estás sin escuchando. audio? ¿El audio? Sí, perdona. Sí, pasamos contigo, Diana, con tu tercera y última pregunta. Teniendo en cuenta que debe existir un vínculo entre el mundo de la academia, los nuevos requerimientos de la sociedad y las empresas, ¿cuáles serían los mecanismos para una excelente transferencia de conocimiento? Esta es una pregunta muy interesante y muy importante, porque todo conocimiento que no se transmite o no tiene un uso en la práctica, pues no existe. Una investigación de alto nivel o muy valiosa que no ha sido aplicada o que no ha sido difundida no tiene valor real porque se queda simplemente en el investigador. Por tanto, una primera manera de transferirla probablemente es la gestión del conocimiento, que no es otra cosa sino sistematizar, crear, compartir, acceder, actualizar todos los conocimientos y la información que está relacionada con las responsabilidades de un investigador, de un funcionario, de un empresario, de una organización en general, pero no solamente ellos, sino también incluso los empleados, todos aquellos que forman parte de la organización. Y estos solamente son algunos tipos de sistemas de gestión del conocimiento, ¿no? Porque existen muchas otras metodologías en las cuales se puede justamente difundir el conocimiento. Pero el conocimiento tiene precisamente una doble vía. Es tan importante para el funcionario como para el empleador conocer lo que se está creando, lo que se está haciendo, cómo se está difundiendo, porque, como decía Carol, ¿no? También es parte incluso hasta de la cultura organizacional. Y una segunda vía es el learning by doing, el aprender haciendo. Es mejor arrepentirse de haber hecho algo que no haber hecho nunca nada. Y aprender haciendo es una filosofía de trabajo que parte del hecho comprobado de que la forma más eficiente de aprender es precisamente a través de la experiencia, de la práctica, de la acción, de ponerlo en marcha en la vida, de lo empírico, lo cotidiano, pero también con relación al entorno donde estamos experimentando. Es decir, es un proceso de prueba y error. Y esto también es sumamente importante porque la ciencia justamente nos insta, el método científico en sí mismo, es prueba y error, es aprender haciendo. Pero también existe otra vía para la difusión de este conocimiento, para poder transferir lo que sabemos. Y es a partir de nosotros mismos. Todos tenemos el potencial de ser agentes de cambio. Todos tenemos el potencial de ser promotores y de ser además transmisores activos de conocimiento. El conocimiento también debería venir acompañado no solamente del saber cada vez más, sino también de la generosidad, de ser capaces de ser maestros y compartir lo que nosotros sabemos, porque esto nos lleva a una trascendencia no solamente individual, ¿no? De yo como maestro estoy trascendiendo porque he dado una gran enseñanza, sino estamos trascendiendo como raza humana. Todos tenemos un cierto conocimiento, un potencial que podemos compartir con otro ser humano y somos además proclives a ser inspiración de otros. Entonces creo que probablemente la forma más eficiente de transferir el conocimiento es simplemente con esta palabra, ser generoso. Wow, me encanta. Wow. Vamos contigo, Dora. ¿Qué acciones son necesarias desde los gobiernos e instituciones de poder ejecutivo para poner en marcha los recursos necesarios para invertir en las áreas de conocimientos que nos enfocamos en este panel? La constitución que tiene vigente el Ecuador desde el 2008, y entiendo que hay una propuesta para reformarla por algunos factores, determina la descentralización de ciertas competencias a gobiernos locales. Es decir, si bien existe un Ministerio de Educación gubernamental o estatal, digamos, también existe responsabilidad sobre ciertas actividades educativas y de cuidado de niños en los municipios. Las prefecturas que son un tanto más regionales, diré provinciales, lo propio, ¿no? Tienen también incidencias sobre la promoción cultural, deportiva y educativa. Esta dispersión, a pesar de ser una defensora de la descentralización, esta dispersión
lamentablemente no hace, cuando hay elementos políticos de por medio, no hace que se sumen todos esos esfuerzos. Pasa lo propio con los temas de mujer y violencia de género, ojo, ¿no? Porque también hay varias instituciones, se enfocan diferentes recursos y lamentablemente no se consiguen los indicadores, o más bien los resultados, porque este no solamente es un tema de números, sino de realidades, no se consiguen los resultados esperados, sino por el contrario, se ha incrementado el número de mujeres violentadas. No sabemos si es porque ahora hay más denuncias, eventualmente, pero en el caso de la provincia en donde yo vivo, es uno de los más altos índices versus las demás provincias en el Ecuador. Entonces, siempre nos hemos hecho esa pregunta. Pasemos del diagnóstico a las soluciones reales. Yo en eso siempre suelo ser muy crítica. ¿Cómo se resuelve? Participando activamente. ¿Cómo se resuelve? Siendo digamos, actoras claves en la toma de decisiones. Y siendo pues países republicanos y democráticos, necesitamos, y quizás ustedes notarán mi sesgo político, pero necesitamos ser parte de esos espacios. Ahora, hay varios desafíos, nuevamente, hablando de este término, porque miren ustedes que hemos hablado más de la parte negativa de los desafíos que las oportunidades de la parte positiva, porque sabemos que estamos en un escenario complejo. Primero, pues, obviamente dar las oportunidades a los estudiantes. Si no existe la posibilidad económica de lograr acceso a la universidad, a la educación secundaria o primaria, deberían existir becas, ¿no? En gobiernos anteriores sí se promovió esto para la educación superior y para el cuarto nivel, sobre todo, pero lamentablemente los recursos no se disponen a través de política pública o al menos no se sostienen. Y cuando no son prioridades del gobierno de turno, como lo dije hace un momento, pues es mucho más difícil. Pero también hay que entrar a educar a los maestros, porque estamos atendiendo, digo, maestros, docentes, profesores en general, porque estamos atendiendo justamente este cambio, ¿no? Ya no somos los educadores enciclopedistas, diré, sino la enseñanza es hasta efímera, ¿no? Está en permanente cambio. Y es necesario también que se adecue la información de manera consciente, pero sobre todo de manera razonada. Adicionalmente, los profesores ya no son dueños de la reproducción del saber. Los estudiantes en este momento tienen otros intereses. ¿Cómo conectamos con esos intereses? ¿Para qué nos sirven y cómo utilizamos las redes sociales para poder enseñar? Además que en este momento, pues la información es inmediata, es casi que en tiempo real. ¿Cómo aprovechamos esos momentos para que los jóvenes puedan, digamos, mejorar sus condiciones educativas? Y lo digo también como madre de adolescentes. Ahora, en el Ecuador, somos quizás uno de los países en donde menos se lee. Comparado con Europa, que en promedio por persona, pues leen entre 17 y 20 libros, en Ecuador no superamos los 2. Estamos en menos de 2 libros por año, me refiero. Entonces, eso también, a eso hacía referencia Carol hace un momento, y no hemos logrado motivar esa participación. Ahora, teniendo un dispositivo digital, hay una conectividad mayoritaria. El reto es, en efecto, mejorar esa capacidad de entendimiento, cambiar los modelos tradicionales de formación y saber cuál es la importancia de entender los desafíos que como sociedad tenemos para la educación. Y más aún quienes estamos vinculados de alguna forma también al ámbito educacional como docentes, diré. Pero claro, hay grandes retos que todavía necesitamos superarlos, pero que también deberemos superar ese diagnóstico para ya ponerlos en la práctica. Gracias. Gracias, Dora. Pasamos contigo, Carol. ¿Por qué las mujeres no eligen carreras STEAM? ¿Qué mecanismos se podrían utilizar para que más mujeres elijan las carreras del futuro, como bien se las llama? Ahí, Eva, tenemos un grandes desafíos frente a innovar, ¿no? Pues estamos hablando de que STEAM nos estimula la innovación, nos genera esa capacidad de encontrar nuevos caminos. Entonces, como sociedad tenemos que ser innovadores a la hora de generar ese tipo de propuestas. Está lo clásico como generar un acceso igualitario a la universidad, cuotas para las zonas rurales,
cuotas para colegios públicos, que las universidades privadas también empiecen a hacer una sensibilización interesante desde el colegio. Bueno, digamos que esas son como las medidas tradicionales, tener fondos, becas específicas para ello. Nosotros, por ejemplo, y ahí viene un caso de cómo hacer algo diferente al respecto y que esto sirva de motivación y de posibilidad para que desde las organizaciones civiles y desde el mismo Estado se promueva la participación de las mujeres en STEAM. Nosotros tenemos unos premios que se llaman Mujeres Éticas. Nosotros le agregamos artes digitales, porque en las artes digitales hay una brecha importante en la participación de las mujeres. Los mismos videojuegos son muy masculinos, pero quienes lo programan son hombres. Entonces, pues obviamente eso limita el rol femenino y un rol empoderado, porque vemos muchos videojuegos que hablan y abordan el tema de la violación y cosifican el cuerpo de la mujer, pero cuando hay una mujer programadora, pues esos sesgos se empiezan a bajar y el rol de la mujer también empieza a cambiar en los mismos videojuegos. Es un elemento tan esencial como eso. Entonces nosotros en los premios Mujeres Éticas agregamos artes digitales porque es necesario incluir este espacio que implica también ingeniería, ¿cierto? Entonces nosotros resaltamos y buscamos a las mujeres en la ruralidad, en la Colombia profunda, en la Latinoamérica profunda, encontramos esas mujeres que están haciendo un granito de arena y que están motivando y que nos están mostrando esa innovación. Entonces nosotros hemos premiado, por ejemplo, una docente en matemáticas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los niños? Y este es otro tema también de STEAM. Los niños que tienen alguna dificultad cognitiva, los niños con algún tipo de síndrome o de autismo, la educación lo que hace es estigmatizarlos y hacerlos a un lado con STEAM, como este niño no va a aprender matemáticas, enfoquémonos en la lúdica, enfoquémonos en el arte, enfoquémonos en la música y pues canalicemos toda su inteligencia alrededor de eso. Esta docente que premiamos en el 2022, ella ha desarrollado todo su pregrado, su posgrado y su doctorado ha sido en crear un modelo para enseñarle a los niños que tienen este tipo de dificultades e incluirlo en el sistema STEAM para demostrar de que efectivamente el cerebro tiene esa capacidad de aprender matemáticas y esas habilidades. Entonces lo que buscamos es encontrar esas mujeres que están en estas áreas, premiarlas, resaltarlas y seguir contando su historia. Nosotros vamos a publicar a finales de marzo, contar la historia de estas mujeres premiadas, contar esa huella que ellas están dejando, que no es tan visible, porque como están en la profundidad de nuestros países y son acciones tan contundentes, pero que son determinantes y que realmente hacen una transformación en la sociedad. Entonces, contar estos modelos, contar estas historias, incluirlas en las publicaciones, mostrarlas más en medios de comunicación. Nosotros como medio de comunicación independiente estamos mostrando estas mujeres, las estamos buscando todo el tiempo para que vengan y nos cuenten esas historias maravillosas de lo que hacen en su cotidianidad, en la universidad. Tenemos mujeres que ahora viajan más a la Antártida, tenemos mujeres que hacen parte de cargos directivos en la NASA. Esas mujeres son las que tenemos que seguir mostrando para que las niñas se inspiren. Entonces, para responder tu pregunta con mucha contundencia, es que como sociedad necesitamos visibilizar ese trabajo que ya hacen, pero también crear nuevas alternativas para poder comunicar que las mujeres tienen, las mujeres tenemos ese talento también para participar en este. Wow, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las tres y hermosos los aportes, llenos de mucho conocimiento y que esperamos que a nuestra audiencia y a personas en el mundo les pueda servir bastante el contenido que habéis compartido hoy. Es importante, como dijo Diana,
saber, ¿no? ¿Para qué este conocimiento, para qué esta educación, para qué esta innovación, ¿no? Y crear valores crear valores humanos, ¿no? El no hacer daño, ¿no? El tener presente al otro, ¿no? Innovamos, pero también teniendo en cuenta lo que es el planeta, lo que son nosotros los humanos para poder seguir extendiendo nuestra vida en ella, ¿no? Y me ha gustado mucho también lo que compartía Dora, ¿no? Un poquito hablando desde que es importante, ok, facilitar el conocimiento, pero también entender e interpretar este conocimiento, ¿no? Sí que es verdad que faltan más de 100 años para cambiar la brecha de género y los desafíos que tienen los países subdesarrollados con los desarrollados, ¿no? Pero es importante que formemos parte de los actores de cambio, ¿no? Como será Dora en su última intervención, ¿no? Que solo podremos avanzar cuando también formamos parte de estos actores de cambio, ¿no? Siendo parte de ellos, dando nuestra voz, poniéndonos al servicio de estos cambios, ¿no? Y tú, Carol, me ha gustado mucho también lo que compartías un poco de esta brecha con las mujeres, ¿no? Estos sesgos tenemos que cambiarlo, como también educamos, ¿no? Cambiar los sesgos de las carreras tecnológicas, sí, no solo son para hombres, también son para mujeres, ¿no? Entonces, cambiando los sesgos no solo desde la academia, sino también con las familias, con las casas y claro, también crear esta autovaloración de nosotras mismas como mujeres que somos capaces de hacer grandes cosas, ¿no? Y también de hacer grandes cosas y creer en nosotras, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Este evento está grabado en nuestra página NetHuman y Red Sororidad y la verdad que es de mucho valor y le va a hacer muy bien a muchas personas en el mundo, no solo a mujeres, a hombres también. Y la verdad las deseo de corazón un feliz 8 de marzo, que sus acciones se sigan sumando y les deseo lo mejor. Muchísimas gracias. Vamos a darle paso al segundo panel, que están ya aquí las invitadas. Voy a presentar a mi compañera Samantha Morales, que es la que va a dirigir el segundo panel. Samantha es abogada, es hondureña, máster en Derecho Mercantil, defensora y promotora de los derechos humanos. Es especialista en derechos de las comunicaciones, docente universitaria en Honduras, educadora política popular, actualmente docente de español como lengua extranjera, fundadora de Teguzca, Escuela de Español en los Países Bajos, promotora y defensora del derecho animal, colaboradora de las organizaciones holandesas GG4HR, Day of Endangered Lauer y organización animalista OPA H504. Bienvenida, Sami. Te voy a dejar con tu panel y éxitos. Muchísimas gracias, mi querida Eva. Excelente panel y recientemente pues estuvimos pues deleitándonos con el tema que nuestras compañeras de la Red Sororidad pues excelentemente nos explicaron en la educación, la innovación, ciencia y tecnología. Brillante, muchísimas gracias. A continuación vamos a desarrollar el tema de compromiso social por la equidad e igualdad de género. Y para ello, permítame presentarles, muy bien, bienvenida Irina Bandé, también está Xiomara Cacho Caballero, pero lamentablemente no sé, nuestra amiga Benicia Maradiaga tiene problemas para ingresar al Zoom. Y bueno, mientras tanto las voy a presentando, espero que podamos solucionar el problema de conexión con Benicia. Bueno, Benicia Maradiaga, ella es una hondureña, dirigente y organizadora comunal, activista de derechos humanos. Permítanme, se las comparto ya que la compañera no se encuentra en sala. Espero que pronto se una. Ella, y de paso, pues los y las invitamos a que visiten nuestra página web, nethuman.org. Ahí pueden encontrar la información actualizada de todos los eventos que tanto Red Sororidad como NetHuman están llevando a cabo. Ella es Benicia Maradiaga, hondureña, dirigente y organizadora comunal. Es activista de derechos humanos, en especial es una luchadora
por los derechos políticos y sociales de su comunidad en Choluteca, Honduras. Es experta en emprendimiento desde casa, una mujer luchadora, idealista, altruista, con amplia experiencia en trabajo en equipo. Mi querida amiga, yo sé que desde Facebook nos está viendo y espero pues que solucionemos este problema de conexión para que pronto nos acompañe. Y también pues contamos con el honor de acompañarnos esta mañana, tarde y noche con Irina Bandé Donaire. Ella es magíster en estudios de género y educación, es licenciada en periodismo con estudio superior de presupuestos públicos y proequidad de género en el marco de la estrategia de reducción de la pobreza. Tiene, bueno, ella es una experta en este tema del cual estamos tratando hoy. Tiene un diplomado superior en violencia y convivencia social, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tiene diversos cursos sobre población y desarrollo ejecutados en la Universidad de Carolina del Norte, del Triangle Park Institute, con una vasta experiencia como consultora, capacitadora, formadora en temas de género, violencia y derechos de la mujer. Fue galardonada con el premio Rompiendo Barreras 2021, es animalista, rescatista, animalista de corazón, una mujer muy, muy altruista. Bienvenida, mi querida Irina. Unas palabras de bienvenida, por favor. Su audio, Irina. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a esta jornada y estoy muy contenta de poder brindar los pocos conocimientos que tengo porque a medida que voy aprendiendo me doy cuenta que no sé nada. Como decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada y me alegra mucho poder compartir este espacio y sobre todo este día que es tan importante para las mujeres, ¿verdad? Muchísimas gracias, Irina. Gracias por donarnos su tiempo y parte de su sapiencia para toda nuestra audiencia, que como usted bien lo dice, este día es muy importante para conmemorar y celebrar también, ya lo veremos por qué. También tenemos el placer de pues compartir el día de hoy con Xiomara Cacho Caballero. El poema que les leí al inicio del programa, Humanas, es precisamente de Xiomara, es de su libro Plácida. Xiomara Cacho Caballero es una mujer pues multifacética, ella es máster en Derechos Humanos, es un personaje sobresaliente tanto nacional e internacional, es una antologada y galardonada escritora, es la máxima exponente de la literatura escrita por negros en Honduras, también ha obtenido diversos premios, es educadora, es embajadora de la paz, es miembro del Consejo del Liderazgo de la organización Mil Milenios de Paz, es presidenta de la Asociación Nacional de Escritoras de Honduras, ANDE, del periodo 2022 al 2024, es directora y fundadora de la Asociación Académica Literaria, Lingüística, Indígena y Negra Hondureña, ASALILINO. Es pues un placer, mi querida amiga, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Y aquí está tu libro. Una palabra de bienvenida. Ay, qué gusto que ya tengas el libro en físico, en mano. Así es. Bien, así es. Bueno, estoy aquí sumamente complacida y deseo feliz día para ti, Samantha, un feliz día para ti, Irina. También saludamos a Benicia, aunque ella todavía no se encuentra con nosotros en sala. Y también quiero felicitar a todas las mujeres que están con nosotros a nivel internacional, que se encuentran compartiendo con nosotros. Muchas gracias a la Red Newman y también a la Red Sororidad, Pacto Entre Ellas, que nos ha convocado para que veamos nuestros rostros y también tiene que ver para compartir este tema que tiene su génesis en el derramamiento de sangre, en la calcinación de 129 mujeres que en un incendio que se dio en una fábrica de algodón en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Y luego de que las mujeres se declararan en huelga en su lugar de trabajo para tener mejores condiciones y condiciones laborales, y también para nosotros como latinoamericanas es importante rendir homenaje a valientes hermanas
a valientes mujeres como las hermanas Mirabal, quienes fueron sometidas a torturas y luego fueron asesinadas durante regímenes dictatoriales de gobiernos en la República Dominicana. Sí, Hago alusión también, sí, a otras mujeres. Muchas gracias, Samantha. gracias, mi querida Xiomara, muchas gracias. Y en efecto, ninguno de los derechos de los cuales gozamos hoy en día ha sido regalado, ha venido gratuitamente. Han sido luchas que han costado vidas, sangre, sudor y lágrimas. Y pues con esta hermosa introducción comenzamos nuestra ronda de preguntas, recordándole a las compañeras que son 5 minutos para responderlas. Y pues esperemos que en el curso de la conversación se nos una nuestra querida amiga Benicia Maradiaga. Comienzo con Irina Bandé. Irina, en Honduras, como ya lo mencionaban las compañeras del panel anterior, Latinoamérica se vive en situaciones de inestabilidad política. Es muy complicada la situación política de la generalidad de estados en Latinoamérica. Y hablando de Honduras, ¿considera usted que a nivel gubernamental se ha cumplido con el compromiso social por la igualdad y equidad de género? Su audio, Irina. Bueno, esa pregunta es bastante compleja, porque sí se han hecho cosas en el país, no lo vamos a negar, ¿verdad? Pero de entrada, quiero decir que no ha sido porque realmente los gobiernos se han comprometido, ¿verdad?, con la situación, ¿verdad?, que vivimos las mujeres, sino porque ha habido un fuerte posicionamiento del movimiento feminista y de mujeres en Honduras que han luchado y que ha costado mucho poder, más de 30 años de lucha, ¿verdad?, poder llegar a todo esto, ¿verdad? Y esto, claro, se fundamenta en las convenciones internacionales, ¿verdad?, la Belén do Pará y la CEDAW, ¿verdad?, y todos los convenios que se han firmado, ¿verdad?, que exigen a los estados parte, ¿verdad?, que se integren una serie de acciones que se han integrado indudablemente, pero que no ha sido un compromiso directo de parte de los estados, del estado, ¿verdad?, o de los gobiernos, ¿verdad?, que han habido. Y sí, por ejemplo, contamos con el Instituto Nacional de la Mujer, que ahora se llama CEMujer, en este gobierno pues se elevó ya a nivel de secretaría. Contamos con Fiscalía de la Mujer, Especial de la Mujer, y contamos con otro engranaje institucional como los juzgados de violencia, que no están en todo el país, pero tenemos 3. Se han hecho muchas acciones alrededor, ¿verdad?, de crear las consejerías de familia, que están muy descuidadas porque no se les ha dado trámite. Desafortunadamente en el gobierno anterior hubo mucho retroceso porque se integró un enfoque feminista y que todavía no hemos trascendido ese enfoque, ¿verdad? Y en este gobierno tampoco estamos viendo realmente, ¿verdad?, que existan avances dentro de la cuestión de género, porque inclusive las compañeras del movimiento feminista que deberían de estar dentro de las estructuras del Instituto de la Mujer o la Secretaría de Asuntos de la Mujer fueron aisladas, ¿verdad? Incluso en este gobierno que tenemos una mujer presidenta, y que discúlpenme mi crítica, pero quien realmente está gobernando es el esposo. En este gobierno se suponía que una feminista iba a asumir la dirección del INAM, y sin embargo no fue así, ¿verdad? Y no han sido tomadas en cuenta dentro de las estructuras del gobierno, ¿verdad?, para poder liderar los procesos de las mujeres. Y tampoco vemos que la agenda feminista, ¿verdad?, esté siendo tomada en cuenta. Por ejemplo, aquí se retiró la PAE desde el gobierno de Micheletti, y eso fue en 2009, y tenemos una cantidad de niñas que son abusadas sexualmente, que no tienen acceso a la PAE para poder evitar un embarazo cuando son violadas. Y estamos ya a un año de gobierno y todavía no se ha hecho nada. Como tampoco se ha hablado, ¿verdad?, dentro del nuevo Código Penal, que lo que ha hecho es, porque eso se aprobó en el gobierno anterior, donde se supone, ¿verdad?, que se iban a mejorar las penas, ¿verdad?, para judicializar a los abusadores sexuales y todo esto, y más bien lo que hicieron fue hacer penas conmutables, o sea que aquí no van presos. O sea, violar aquí a una mujer es lo de menos, ¿verdad? Y tampoco en el Código Penal se ha hablado, ¿verdad?, de endurecer esas penas. Hay muchas deficiencias
Y sí puedo decir que se han hecho muchas cosas, porque se han hecho, porque si no estaríamos peor, pero no creo que sea precisamente porque existe un compromiso de parte del gobierno, sino porque las mujeres del movimiento feminista y movimiento de mujeres han impulsado todos estos procesos y han abanderado fuertemente esta lucha y constantemente denuncian, ¿verdad?, la situación que está pasando. Y quiero ejemplificar algo en el poco tiempo que me queda. Por ejemplo, para la pandemia se dispararon, ¿verdad?, las llamadas al 911 sobre violencia doméstica y toda la gente asustada, ¿verdad? Entonces nosotros hicimos un estudio. Yo soy investigadora social y he hecho varias investigaciones y uno de ellos fue precisamente, ¿verdad?, la violencia contra las mujeres en el marco de la pandemia en el departamento de Atlántida. Y una de las cosas que decían las compañeras del movimiento feminista era precisamente, o sea, no es que hay más violencia ahorita en la pandemia, sencillamente se visibilizó, pero porque veníamos denunciándolo desde hace muchos años y no nos estaban atendiendo, ¿verdad? Y eso es lo que sucede, ¿verdad? Que, por ejemplo, en ese periodo cerraron los juzgados para acceso a las mujeres que estaban sufriendo violencia y parte y sin novedad, quienes realmente reactivaron, ¿verdad?, que se abrieran los juzgados para las mujeres fueron precisamente las compañeras del movimiento feminista, específicamente Visitación Padilla, que estuvo fuertemente, ¿verdad?, liderando ese proceso para poder aperturar los juzgados. Entonces, puedo decir que sí hay avances, porque si no, estaríamos peor. Pero que realmente los gobiernos se han comprometido, no se han comprometido. Aquí satanizan el tema del aborto, por ejemplo, pero no hacen nada por las niñas que son violadas o por las mujeres que son violadas y que las obligan a tener a esos niños, que la gente dice, ay, pero es que es un mandato divino de Dios. Pues yo me niego a pensar, siendo cristiana, que es un mandato divino de Dios que a una mujer la violen y que la embaracen, ¿verdad? Eso es un delito, ¿verdad? Y la Biblia no avala esas cosas, ¿verdad? Entonces se agarran de todo este fundamentalismo religioso para poder dejar estas cosas así que las mujeres nos quedemos con todo esto. Y desgraciadamente el gobierno no tiene estrategias que puedan soportar toda esta situación que están viviendo las mujeres que están siendo abusadas sexualmente, por decir un caso, porque tampoco se permite el aborto en caso de que haya una malformación, ¿verdad?, en el feto, ¿verdad? Y estas mujeres quedan toda su vida con niños que no pueden atender porque además tenemos un pésimo sistema de salud. Entonces, en función de eso, Samantha, y no que, bueno, tal vez sea un pesimista, sí hay avances, muchos avances, porque los hay en relación a muchos países que no los tienen, pero no tenemos lo suficiente para lo que deberíamos de tener, porque hay los recursos, ya lo hemos visto, se invierten en otras cosas que no es necesario invertir, como por ejemplo en armas, pero no se invierte, ¿verdad?, en la salud de las mujeres, no se invierte en la prevención ¿cómo se llama?, de los embarazos en adolescentes, no se invierte en todo lo que es la violencia contra las mujeres como se debería de invertir. Lo que se está invirtiendo actualmente es por las presiones del movimiento, pero ahorita mismo las mismas mujeres están empujando porque se sigan creando fiscalías de la mujer, en las regionales, en los juzgados, porque se contrate más personal para y no lo hacen, habiendo dinero para hacerlo. Entonces no puedo decir que es un compromiso a un 100%, sino que ha sido presionada por el gobierno. Por los organismos internacionales y por todas las conferencias internacionales y el movimiento feminista. Y es que no, perfecto, a tiempo, Irina, y es que eso es lo que veníamos comentando, que la mayoría, no decimos la mayoría, podríamos decir que la totalidad de derechos no ha sido por gracia o por beneplácito o por favores de la clase política, absolutamente no. Esos son esfuerzos a nivel mundial e histórico, son esfuerzos sociales. Entonces, igual que en otras causas en Honduras, son esfuerzos que la misma sociedad va impulsando, va promoviendo. Pero sí, me agrada el saber que en voz de una experta, pues se diga que se ha avanzado. Claro, no a la perfección, porque incluso no tenemos el derecho de decidir sobre nuestro propio cuerpo en Honduras, y ni siquiera con la pastilla del día después, pero bueno, hay esperanza, ¿verdad? Porque los grupos de la población civil están cada día empoderándose más y hay esperanza en ellos. Gracias, Irina. Ahora pues pasamos con nuestra queridísima poeta, escritora y doctora en Derechos Humanos.
Vos, Xiomara, como experta en derechos humanos, defensora, promotora y estudiosa de la materia, has tenido, durante estos años que he conocido tu historia como académica y defensora de derechos humanos, has tenido mucha injerencia en cuanto a este tema. Y vos como referente de la cultura afro-hondureña y defensora de derechos humanos, ¿qué estás ejecutando en beneficio de la equidad e igualdad de género en cuanto a los derechos de la mujer en Honduras y podríamos decir mujer garífuna en Honduras? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque el tema de hoy, el tema general es voces y rostros de mujeres en acción. No solo mujeres, como decíamos al principio, que están replicando la doctrina, la teoría, sino que la están ejecutando en beneficio de otros. ¿Qué es lo que Xiomara Cacho Caballero está haciendo en beneficio de la población afro-hondureña, de las mujeres específicamente? De que partiendo del hecho de que la igualdad de género es un principio jurídico universal, mi compromiso es y ha sido empoderar a las mujeres, garantizando de manera eficaz un disfrute pleno de los derechos humanos. Y este trabajo lo he realizado mediante la educación, capacitación, influencia social, concientizando para que podamos velar por la igualdad y equidad de género como derecho y como camino a un futuro mejor, desde luego. Que garantizando este derecho humano fundamental, la mujer negra o la mujer en general tiene una mayor posibilidad de realizar su pleno potencial en el transcurso de la vida, y la educación es esencial para que las mujeres podamos alcanzar la igualdad de género y convertirnos en agentes de cambio para beneficiar a la sociedad entera, para que desde ahí podamos luchar en contra de las estructuras, las políticas, los estereotipos sociales, así como las relaciones de poder que condicionan no solo las leyes, sino que también las políticas que también vienen a afectar nuestra economía, la dinámica social y la vida familiar. Integradora e inclusiva que nos permita madurar como sociedad y como pueblos democráticos, batallar para que se facilite la participación equitativa a la mujer negra en todos los ámbitos de la sociedad. Ese es el trabajo y ha sido siempre mi compromiso. Excelente, amiga, excelente, y me consta, claro que sí. Has estado en programas, incluso tenés un libro muy bonito de poesía en garífuna y en español, que a ambos lados del libro se puede ver, en este lado el garífuna y en este lado español, inmediatamente traducido, muy bonito, que ayuda pues a entender y a adentrarnos más en la cultura tan profunda y tan mística que son los garífunas. Gracias, amiga. Ahora, Irina, hablamos recientemente, usted nos explicaba sobre los dogmas que existen y que impiden que la equidad y que la igualdad de género en Honduras pues llegue a ser una realidad, ¿verdad? ¿Cómo influyen algunos grupos fundamentalistas religiosos en la agenda de las mujeres en busca de la igualdad y equidad de género? Es una pregunta de oro. Ajá, muy bien. Su audio, Irina. Siempre se me olvida. Es atroz la forma en cómo influyen. Yo soy cristiana evangélica y opté por retirarme, ¿verdad?, de las iglesias. Iba a una iglesia y una cosa, o sea, un patriarcado en su máxima expresión, el sometimiento, la subordinación de las mujeres, haciendo uso de Dios, ¿verdad? Yo creo que ni siquiera leen la Biblia o la leen a su conveniencia. Voy a otra, todo un doctrinamiento político hacia un grupo, ¿verdad?, que iba a estas elecciones actualmente. Entonces yo dije, me retiro, porque va uno a las iglesias a oír de Dios, no a que le estén lavando el cerebro, ¿verdad?
Entonces, he visto cosas porque me tomé la molestia, y no la molestia, sino que decidí estudiar la Biblia desde un enfoque feminista con un grupo de jesuitas y de mujeres feministas chilenas, ¿verdad? Porque habían cosas que yo, o sea, no me cabían, ¿verdad? No me cabía entender o pensar siquiera que Dios hubiera creado a las mujeres para vivir todo este sometimiento, esta subordinación que vivimos, ¿verdad? Y esta dependencia hacia los hombres, ¿verdad? Y con esto no quiero decir que no podemos tener una pareja, no, sino que las condiciones mediante las cuales se tienen. Entonces, ¿cómo influyen? Influyen porque la gente, y lo voy a decir desde la perspectiva de una niña de 18 años, mi hija cuando tenía 18 años, que una vez fuimos a una pollera a comer un pollo y entramos y no nos querían dejar parquear y bueno, fue una cosa terrible, pero nosotros no entendíamos, ¿verdad? Y como a la media hora llegaron un montón de personas cristianas, ¿verdad? Y entonces todo era para los cristianos que llegaban por la dueña del establecimiento como que es cristiana de una iglesia. Entonces mi hija quedó viendo y me dijo, mamá, es que las iglesias y el ser cristiano ya no es una relación con Dios, sino que es un club social, me dice, y la gente va ahí a relacionarse con la gente, pero no. Y yo he andado en iglesias, que son iglesias muy reconocidas acá, que salgo de la iglesia y en lo que estoy sacando el carro, me tiran el carro, no me dan la pasada, y yo les digo, pucha, vienen de oír la palabra y parece que andan, que se comieron, porque no me puedo quedar callada, que se comieron un montón de la trata. Entonces, esos grupos, ¿verdad? Lo que hacen es hacer un lavado de cerebro a las mujeres, ¿verdad? Con una visión totalmente patriarcal. Hay unos que dicen que las mujeres paran todos los hijos que Dios le manda, porque en Génesis dice eso. Génesis fue al principio y en Génesis se hablaba en ese sentido en función de que no había población, pero tenemos una sobrepoblación. Pero esas mismas iglesias que lo que hacen es promover que las mujeres no planifiquen, ¿verdad? Que les dicen que la planificación familiar es un asesinato porque provoca abortos y un montón de tonterías, porque como no ven las cosas desde una perspectiva científica, porque además la rechazan y la misma Biblia habla de que hay que someterse a la ciencia, ¿verdad? Entonces, todo ese montón de cosas absurdas que le meten las mujeres, y las mujeres que no tienen la oportunidad de tener educación, ¿verdad? Porque incluso ahorita que estoy haciendo un diagnóstico me estoy fijando que mujeres que están integradas dentro del movimiento feminista, mujeres que son de base, apenas han cursado ¿cómo se llama? La educación primaria. Entonces usted dice, ¿qué está pasando, verdad? Entonces, a estas mujeres que carecen de educación, que no se les ha formado este sentido del análisis porque no tuvieron esa oportunidad, ¿verdad? Les empiezan a decir, pagan todos los hijos que Dios les manda. Pero, lo que pasa es que los pastores no han leído en Mateo 24:19 que dice que Jesús dijo, hay de aquellas mujeres que paran hijos en esta época. ¿Y por qué lo dijo? Precisamente porque la situación ya en aquel momento estaba crítica y las mujeres íbamos a tener que estar cargando con todo ese montón de niños. Y se anticipó a la responsabilidad materna, porque no dijo, hay de aquellos hombres y mujeres que paran hijos, sino que dijo, hay de aquellas mujeres que paran hijos en esa época, porque tendré que salir en estos días, ¿verdad? Que vienen, los días venideros que son los que estamos viviendo. Entonces ya Jesús es un llamado para que las mujeres dejaran de parir hijos. Sin embargo, la iglesia, ¿por qué hace que las mujeres tengan ese montón de hijos? ¿Verdad? Porque es la manera de someternos. Porque una mujer que tiene 2, 3, 4, 5 hijos, sobre todo en esta época, muy difícilmente va a poder salir a un mercado laboral, muy difícilmente va a poder estudiar. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Y otro ejemplo, Samantha, por decir algo, ¿verdad? Es el hecho de que nos meten esa mentalidad en la que no podemos vivir si no tenemos un hombre al lado. Sin embargo, Jesús, y lo quiero hablar con la Biblia abanderándolo con la Biblia, Jesús cuando se encontró con la Sulamita, ¿verdad? En el pozo le dijo, ¿cuántos maridos has tenido? Y le dijo, has tenido 5 maridos y no encontraste el agua viva. O sea, el agua viva es Dios, no es un hombre. Y no es que no podemos tener una pareja, pero no someternos a pensar que una pareja no va a resolver nuestra vida. Sin embargo, la iglesia nos hace ver que nos debemos al hombre. Si el hombre quiere tener relaciones sexuales, llega borracho y como llega, las mujeres tienen que acceder. Yo que he hecho mucha investigación, he tenido mujeres relatando, pero es que el pastor me dijo que yo me debo a él y salen embarazadas de violaciones matrimoniales, ¿verdad? Y cosas de este tipo. Entonces, se oponen a la PAE, ¿verdad? Porque dicen que ya se concibió el hijo desde que, no sé, será que van a tener que
prohibir los condones porque por cada uno de los espermas que generan estos hombres, ¿verdad? Es que hay que embarazar a una mujer, ¿verdad? Yo es que eso no lo entiendo, ¿ah? Porque no quiere decir que, pues sí, porque no quiere decir que porque un hombre genera un montón de espermas es que todos esos van a ser niños, ¿verdad? Y mucho menos que porque tuvo una relación sexual con una mujer. Mire, llegan a tal punto, y quiero contárselos porque yo soy animalista y rescato gatos, que él estaba ayudando a una señora aquí en mi colonia a esterilizar los gatos, una señora que vive en una invasión, y se le escapó una de las gatas que íbamos a esterilizar esa noche, y lo pues llevemos esta porque puede salir preñada. Usted es una asesina, porque quiere matar el niño y los gatos que ella, ¿se imagina? Ajá, sí, y esa gata parió como 6 gatos, y esos gatos después no los podían dar en adopción, ¿verdad? Y es un caos. Exacto, entonces, ¿cómo influye? Influye negativamente. Se han inventado una tal ideología de género que no sé de dónde la sacaron, ¿verdad? Donde adversan los estudios de género porque son tan ignorantes que ni siquiera leen ni ven los fundamentos de los estudios de género. Nosotros estamos peleando por la igualdad de oportunidades, por las relaciones igualitarias de poder, y no estamos peleando por quitarle el puesto a los hombres ni ser como hombres. Yo, en lo personal, no quisiera ser un hombre. No, claro, y eso es la tergiversación de la teoría feminista. Y no se trata de pelear ni de quién es mejor que otro. Simplemente se trata de equidad y de derechos, de igualdad. Entonces, como bien lo menciona usted, Irina, incluso esos dogmas transgreden del plano humano al plano animal, porque yo también lo he visto. Entonces, cuando ya que se quieren practicar interrupciones de embarazos a gatas o caninas o perras, pues lo mismo, la persona que lo quiere hacer es afectada por las críticas e incluso por los ataques de los grupos sectarios, ¿verdad? Muchísimas gracias, mi querida Irina. Ahora, pues pasamos con Xiomara Cacho Caballero. Xiomara, vos como artista, como poeta y pues experta en estas áreas, ¿podrías decirme cuál es el nexo constructor que tiene el arte, en especial la escritura? Vos como poeta y escritora lo sabes. ¿Cuál es este nexo que tiene constructor entre la equidad e igualdad de género? ¿Cómo podemos usarlo para esos fines? Pues, Samantha, te voy a decir que el nexo constructor entre el arte, en especial la escritura, y la equidad e igualdad de género, es porque la literatura es una forma de psicoterapia que se utiliza como medio de recuperar y mejorar la salud mental y el bienestar emocional y social. La escritura está estrechamente relacionada con la naturaleza humana. Todo lo que se escribe corresponde a la característica fundamental de expresarse, que poseen todos los seres humanos. La escritura desempeña un papel mediador y motor de la comunicación, ya que la escritura, a través de su creación, transmite no solo emociones, sino también mensajes, y nos hace reflexionar sobre nuestra existencia, todo ejemplo de lo que hablaba Irina ahorita. Nos hace reflexionar la escritura sobre los problemas sociales, la vida en general. La escritura es una herramienta que puede cambiar y educar a una sociedad. La escritura brinda paz, felicidad, amor, esperanza a todos los seres humanos. Por ejemplo, las personas necesitan escuchar o leer poesía para curar su tristeza, para reír, para soñar, para aprender a conocer el pasado, para apreciar la belleza del alma. La literatura es un reflejo de la cultura humana, por eso sirve para conservar también el patrimonio cultural de un pueblo. Además, es subjetivo, se expresa en un lenguaje universal en el que todos podemos entendernos, es comprensible para cualquier ser humano, ya que a nuestro sentido emocional y la facultad de pensar viene y cala en cada uno. Y yo considero también que la escritura, la literatura,
Hoy en día se sigue brindando en todas las obras literarias que nosotros podemos tener en nuestras manos un pasado, porque esto y en la educación se siguen utilizando la literatura porque forma parte, está en todas sus diferentes manifestaciones. Nunca ha perdido su importancia para la sociedad. La literatura es básico para que una sociedad subsista. Así es. Qué lindo, Xiomara, y es que es cierto, lo que vos decís es psicoterapia. Si incluso había, aquí en los Países Bajos hay una de las terapias que se aplica para las mujeres que han sufrido violencia, es la escritura. Y se les da un diario, y en ese diario, incluso los bloqueos psicológicos se detectan al momento de escribir, que las personas no pueden escribir, no les sale inspiración, no tienen. Entonces la escritura los toca, les desarrolla esa sensibilidad y el espíritu, les toca el alma. Tienes toda la razón. Muchísimas gracias, amiga. Ahora, Irina, recientemente nos comentó nos hizo un diagnóstico, nos puso en in situ, en el escenario de la situación actual de Honduras, ¿verdad? Y podemos ubicarnos también en los gobiernos y tiempos pasados, y nos ubicamos en el presente. Hablamos ya de la situación, del problema. Ahora, mi pregunta, ¿cómo se pueden impulsar procesos para mujeres que contribuyan a generar cambios en las relaciones de género para alcanzar la igualdad y equidad de género? Porque esta pregunta ya vendría a ser como, ok, ya planteamos el problema, ¿cuál sería la solución? Sí, Samantha, ahí hay una palabra clave, procesos, que es lo que no se ha hecho. Fíjense que hace poco yo estuve facilitando unos talleres de capacitación con mujeres, ¿verdad?, de centros de salud, que son voluntarias de salud, y llevan años de recibir talleres, ¿verdad?, pero no habían hecho procesos. Entonces, cuando yo llegué a dar el taller, estas mujeres lo vieron como un taller más, ¿verdad? Porque además, o sea, hay un problema de talleritis aguda, que se dan talleres y talleres para hacer el cumplimiento de los proyectos, ¿verdad? Pero no son procesos, entonces ya están tan aburridas de estar recibiendo esos talleres que van como porque hay que ir, ¿verdad? Entonces, para empezar, cuando se concertó el taller, no entendían que era un proyecto, era un proceso, ¿verdad? Pero yo le decía, no es un taller de 2 horas, es un proceso, ¿verdad? Y la verdad es que fue muy interesante y doloroso, porque en un proceso de 2 días, ¿verdad? Al final, mujeres, ¿verdad?, que se supone que son voluntarias de salud, que son promotoras legales, que han sido ampliamente capacitadas, que no sé qué, dijeron, escuchemos bien lo que estamos haciendo aquí. Somos mujeres víctimas de violencia y no lo queremos reconocer. ¿Por qué? Porque está tan naturalizada la violencia y las relaciones desiguales de poder en este país, que ven las cosas tan comunes como que yo soy promotora legal, pero no ven cómo están hacia adentro. Entonces una de las promotoras legales dijo, no podemos trabajar con mujeres víctimas de violencia mientras nosotros no vamos al proceso. Entonces, esa palabra proceso es fundamental. El problema es que aquí, cuando se intervienen a las mujeres, no digo que todas las organizaciones, ¿verdad?, pero un gran porcentaje, no hacen estos procesos de deconstruir estas relaciones desiguales de poder. Y ahí tenemos que entrar a confrontar a las mujeres con sus realidades, ¿verdad? Por hacer procesos participativos de educación popular que han sido muy desarrollados a nivel de Latinoamérica, ¿verdad?, para que las mujeres podamos decir, bueno, sí, yo estoy sufriendo violencia como nos pasó con estas mujeres, que de entrada, ay, yo le cuido a los hijos a mis nietos, ya tienen 10, 12 años, yo les hago la comida, yo les hago esto, y no se dan cuenta que esa es una violencia que están sufriendo porque están siendo explotadas, que no está reconocido legalmente, pero la explotación laboral doméstica es un tipo de violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico. Entonces, hay que hacer estos procesos de deconstrucción de las relaciones de género y también de la violencia, porque las mujeres estamos tan habituadas a la violencia que las vemos como normales, ¿verdad? Entonces, tratar de que todos los procesos que se hagan aquí es lo fundamental,
¿verdad? Y eso tiene que ser a todo nivel, porque usted va a ver la historia de todos los operadores de justicia en Honduras y se va a dar cuenta que han sido capacitados con miles y miles de capacitaciones, pero pocas veces se les han metido a procesos de sensibilización y capacitación en género, en violencia contra las mujeres, y eso me pasó a mí con un grupo que estuve con 60 operadores de justicia de aquí de Tegucigalpa y de Comayagua, de diferentes partes del país, que cuando terminamos los hombres hasta lloraban, ¿verdad? Y decían, no podíamos entender por qué nuestras masculinidades son así. Y ahí también abogo porque se hagan trabajos con grupos mixtos, ¿verdad? En donde abordemos el tema de la masculinidad, porque hay otro problema, que las mujeres las podemos capacitar y sensibilizar en géneros, pero si no terminan de entender que hay que hacer la redistribución del poder, o si usted, como me pasó a mí con unos campesinos que trabajamos todo el tema de la masculinidad, después me decían los hombres, pero es que mi mamá, mi hermana, o mi mamá, o mi esposa, no me permite que yo haga esto, no me permite, entonces no hay esa deconstrucción de todas esas relaciones de poder. Hay muchas cosas que hay que hacer todavía, Samantha, a nivel de institucionalidad, pero lo más fundamental ahorita es cambiar toda esta metodología de abordaje que se está haciendo para poder deconstruir estas relaciones de género y poder realmente tener una relación sana entre hombres y mujeres, ¿verdad? Mediante la cual realmente impulsemos, ¿verdad? Toda nuestra vida, la familia, la sociedad de la mejor manera, ¿verdad? Eso yo lo veo desde mi perspectiva, desde mi trabajo, creo que es lo fundamental, porque después, como todo va por añadidura, ¿verdad? O sea, mujeres empoderadas, o sea, empoderar a las mujeres que tomen sus decisiones por sí mismas, que es otra cosa que quiero aclarar, porque yo no me empodero de la economía, yo no me empodero de la psicología, yo me empodero de mí misma. La aplicación de la palabra está muy mal hecha, ¿verdad? Entonces las mujeres creen que ya están empoderadas porque tienen una empresa y están haciendo negocios. No, sí, pueden tener la empresa y estar haciendo negocios, pero si ellas no controlan su economía, no están empoderadas. Entonces tenemos que buscar ese empoderamiento que es hacia adentro y de mí para afuera, y después que sean autónomas. Cuando las mujeres seamos empoderadas y autónomas, entonces vamos a lograr eso. Y solo mediante estos procesos de construcción de las relaciones de género, desde mi perspectiva, ¿verdad? Excelente, Irina, tiene todísima la razón. Y es que como lo dice la palabra, es un proceso. No es una charla de 2 horas. No es un taller simplemente aislado uno de otro. Es un conjunto, es algo integral, ¿verdad? Y eso se necesita definitivamente voluntad política para hacerlo. Claro. Sí, sin ello, pues sí se podría hacer, pero no abarcaría la magnitud ni tendría el impacto que se busca. Y esperemos pues que en Honduras los líderes políticos lleguen a ser pues personas sensibles y sobre todo conscientes, y no es que estamos pidiendo que lo sepan todos, sino que sepan o tengan la humildad de abocarse a las personas que sí saben. Entonces, eso yo lo dudo mucho, Samantha, porque yo lo tengo hasta anotado aquí. Si tenemos un montón de machos en el gobierno que han estado agrediendo mujeres, si el mismo ministro de Salud, que después se retractó, porque yo ahí tengo las declaraciones, dijo que no iba a pasar la PAE, que yo hasta le escribí una cosa donde le dije que quién era él para decir que tenía que aprobar la PAE, si eso lo aprueba el Congreso. Entonces, si tenemos estos machos, si el que esté en la OEA es un macho agresor, patán, que los mismos inmigrantes lo denunciaron y sigue ahí, teniendo la presidenta mujer, ¿verdad? Sí, es complicado. ¿Qué podemos esperar nosotros de este gobierno para las mujeres si no han cambiado ese código penal y no lo van a hacer porque si los mismos agresores están quebrando vidrios en Ciudad Mujer, ¿qué podemos esperar, Samantha? No sé, yo no soy muy optimista con esto de que, quede una mujer presidente del país, como se los he dicho yo porque yo no voté, ¿verdad? No se trata de tener una mujer presidenta, se trata de tener una mujer presidenta autónoma, que sea empoderada, autónoma. Ella es género sensitiva, pero ¿de qué nos está sirviendo? Bueno, es un largo camino, como ya esa podría ser la conclusión, es un largo camino. Sí tenemos algunas conquistas, pero falta muchísimo, muchísimo. Pero ha sido conquistas impulsadas desde el movimiento feminista, esto tiene que quedar bien claro, Samantha. No, claro, porque no no es nada. Que las secretarías están despidiendo mujeres, que son mujeres que han abanderado luchas, ¿verdad? Las están despidiendo porque no les conviene que estén ahí a los machos, ¿verdad? Y las mismas mujeres que son ministras se han prestado a despedirlas porque no están
conjugadas en toda esta dinámica de este gobierno machista, ¿verdad? Y es lo que hablamos en la mesa pasada, ¿sí? O sea, el problema político de América Latina es complicado, es muy complicado. Gracias, Irina. Y ya, pues, para concluir con Xiomara, ¿qué están haciendo ustedes en la comunidad garífuna para promover los derechos en cuanto a igualdad y equidad de género? Derechos de la mujer, pero también, como bien lo mencionaba Irina, ¿qué tipo de procesos están llevando a cabo? Porque sí tengo conocimiento que ustedes están trabajando en este sentido, tal vez como mencionábamos también, impulsándolos de parte de la sociedad civil, de la misma población. ¿Qué es lo que están haciendo, amiga? Conforme a lo que escucho también con ustedes sobre Irina y tú, Samantha, es necesario recalcar que para que haya una sociedad diferente, tenemos que educarnos nosotros mismos. Y en la comunidad garífuna, para promover la igualdad y la equidad de género, a diario se hace un recorrido por los diferentes procesos que ha vivido la mujer negra a nivel nacional e internacional, evidenciando cómo la educación, los valores morales, el arte, la cultura, son un ejemplo de trabajo transdisciplinario que hacen aportes representativos al cambio social, a la cultura, dándoles a conocer a nuestros jóvenes que siempre han habido mujeres que han luchado por sus derechos en todas las épocas, que siempre han habido mujeres creadoras y de que las mujeres han contribuido al desarrollo de la historia. Por ejemplo, no hubiese habido una revolución francesa sin la participación de las mujeres. No hubiese habido un éxodo o una guerra entre ingleses y franceses en la isla de San Vicente si no es por los ideales de Barauda. Esa es la razón por la cual nuestros jóvenes, nuestros niños deben de huir de la victimización. Nosotros como garífunas enseñamos de que tenemos que huir de la victimización y que la educación en las distintas épocas ha imposibilitado el acceso a los puestos de responsabilidad y de creación e investigación. Por eso es importante siempre analizar autores, libros, porque hay que ver quiénes los escriben y a qué nos están induciendo, porque por la mayor parte, la educación que nosotros hemos recibido, tanto en Honduras como en toda América Latina, ha sido una lectura o una educación de que somete a la mujer a victimizarse, a alejarse de las luchas, a no enfrentar los desafíos que esta misma sociedad nos ha impuesto. Muchas gracias, compañeras. Muchísimas gracias, mi querida amiga. Bueno, y con esa pregunta concluimos, no sin antes pues darles un minuto a cada una para que pues concluyan su participación o envíen un mensaje a todas estas mujeres, niñas, jóvenes que nos están viendo, nos están siguiendo desde YouTube, desde Facebook y todas las páginas de la Red Sororidad y NetHuman. ¿Qué mensaje pues de inspiración pueden mandarles ustedes? Un minuto, Irina, por favor. Gracias, Samantha. Primero agradecerle, ¿verdad?, a la red y a NetHuman por la invitación y porque hagan este tipo de foros, ¿verdad?, que nos ayudan a ponernos a las mujeres juntas y poder reflexionar un poco sobre la situación que estamos pasando. Y segundo, pedirle, o más que todo, darles un mensaje a las mujeres que tenemos que empezar a amarnos lo suficiente para poder hacer cambios en nuestras vidas, que no necesitamos depender de nadie en lo terrenal, ¿verdad?, para poder salir adelante, que claro, legalmente tenemos que exigir nuestros derechos, ¿verdad?, incluso en la familia, la manutención y todo, pero que como mujeres tenemos que amarnos lo suficiente para saber que valemos y que eso solo se puede hacer cambiando nuestra mentalidad, ¿verdad? Tenemos que cambiar ese chip en donde nos vemos como las víctimas y nosotras las mujeres somos muy fuertes y podemos perfectamente salir adelante y podemos empoderarnos y podernos amarnos lo suficiente para hacer cambios en nuestras vidas.
Muchísimas gracias, Irina. Es correcto, tenemos en primer lugar aprender a amarnos. Así es. Primero todo comienza con una, luego lo demás. Gracias. Xiomara, por favor, un mensaje de inspiración a toda la juventud, niñas, niños y toda nuestra audiencia en las páginas de la Red Sororidad y NetHuman. Sí, agradecer grandemente a todas las personas que están compartiendo este escenario con nosotros. Y otra vez a la Red Sororidad, a NetHuman por permitirnos compartir. Y que tengan un feliz 8 de marzo todas las mujeres a nivel nacional e internacional. Y a los jóvenes, niños, a todos, la sociedad en sí, debemos de reconocer de que la educación es el único factor que nos va a conducir a un cambio social. Pero, ojo, que en esta educación, la transmisión de la historia es uno de los aspectos que deben mejorarse, manejarse, porque ellos se han silenciado, han sido los que han querido, han sido los silenciadores de la participación femenina. Entonces, hay que cambiar los modelos sobre lo masculino y lo femenino. La historia y su revisión son procesos en continua transformación que se están constituyendo siempre para que la mujer pueda o no tener una participación activa en la sociedad. Entonces, eduquémonos y revisemos todos los procesos que nos puedan permitir evolucionar y de poder absorber o de poder adquirir o de poder lograr esa sociedad equitativa y justa por la que nosotros estamos luchando hoy en día. Así que muchas gracias y ha sido un enorme placer estar con ustedes. Gracias a ustedes por su maravillosa disertación. Como podemos concluir que en Honduras sí hay avances, pero no los suficientes. Tenemos que pues, poner más empeño, la sociedad civil, los ciudadanos comunes, tenemos que organizarnos, tenemos que educarnos, tenemos que ver qué tipo de literatura estamos leyendo, a dónde nos conduce y qué mensaje nos quiere dar. Igualmente hemos aprendido que el arte sí tiene un nexo constructor psicoterapéutico para el empoderamiento, para la salud y para la reconstrucción de la salud mental de las mujeres y del ser humano en general. Les invitamos a todos y a todas a que nos sigan en las próximas charlas que estaremos impartiendo a partir de las 5 de la tarde, serían 4 de la tarde, hora Honduras. Y estarán a cargo de nuestras compañeras Andrea Pérez y Katia Cifontes. El tema que vimos esta mañana fue educación, innovación, ciencia y tecnología, y también compromiso social por la equidad e igualdad de género, y los temas siguientes serán el emprendimiento femenino como factor transformacional social, así como doble discriminación, género y discapacidad. Los y las esperamos. Y le mandamos un saludo enorme a nuestra querida directora y fundadora Cintia Karim Palomino Buleje, que es la organizadora y la fundadora de toda esta red mundial de mujeres altruistas, académicas, mujeres que están trabajando por otras y están tratando de dejar un mundo mejor, están haciendo un legado. Mandamos otro abrazo enorme para mi querida Benicia Maradiaga, ya vamos a ver cuál es ese problema. Y pues rogamos que podamos conectarnos y podamos verla a ella en un próximo video. Gracias a todos y todas, y les invito también a ver una exposición magistral con Rusmila. Rusmila, ella pues ha tenido problemas para conectarse a esta hora, pero su exposición es Realidades de la Pobreza Menstrual con Rusmila Acoma. Ella nos acompañará en la tarde. Vamos a ver, sí, perfecto. Sí, ha tenido problemas con su conexión. Entonces, no hay problema, nos miramos en la tarde con ella. Les abrazo, gracias. Que disfruten este día estudiando, leyendo y empoderándose. Hasta pronto. Adiós.